Acá te quiero compartir 7 patrones, ¿sí? Para que añadas a tu vocabulario persuasivo y estés pudiendo incrementar las ventas de tus productos, servicios y o ideas, ¿sí? Los patrones hipnóticos los tengo en esta diapositiva, ¿sí? El patrón número 1, ¿sí? Es el patrón, mejor dicho, es el conjunto de patrones modales. Cuando digo modales, me refiero a patrones, ¿sí? Que hablan sobre el modo de hacer las cosas. ¿Cuál es la ventaja que tiene este patrón? Bueno, la ventaja que tiene es que pinta el estado final que tú quieras en la mente de la otra persona. Ese patrón es el patrón puedes imaginar. Imaginar, por dar un ejemplo, este patrón aplicado en las ventas. ¿Puedes imaginar los cambios positivos que vas a estar realizando con tu compra de este producto? Y ni bien terminas de decir el patrón hipnótico, le das una pausa para facilitar que la persona procese la información que acabas de decir. Es un patrón que, como dije anteriormente, pinta el estado final en la mente de la persona, ¿sí? Entonces, yo lo puedo utilizar de la siguiente manera. Puedes imaginar y luego el beneficio que tiene mi producto. Vamos a dar un ejemplo. Si yo vendiera perfumes, ¿sí? Diría, ¿puedes imaginar la cara de contento de tu esposo cuando huela el nuevo perfume que estás usando? ¿Sí? Por dar un ejemplo de cómo lo puedes utilizar en ventas. Además, este patrón tiene la siguiente presuposición. Lo que interesa no es que la persona lo pueda imaginar o no. Lo que interesa es que la persona, para entender la pregunta, lo tiene que hacer. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta, ¿puedes imaginar?, es en realidad una pregunta que distrae a la mente consciente. La verdad es que no interesa si la persona lo puede imaginar o no. Lo importante es que al procesar la pregunta, lo tiene que hacer sí o sí. O sea, no interesa que la persona diga sí o no. Para entender lo que yo dije, lo tuvo que hacer. ¿Sí? Por lo tanto, es un patrón muy poderoso. Puedes imaginar. Así que te invito a que lo estés aplicando más en tus ventas de productos o servicios. Seguido, ¿no? Como dije anteriormente, puedes imaginar, en esta parte iría los beneficios de tu producto o servicio que quieres promocionar. Vayamos ahora al patrón número 2 que te quiero compartir el día de hoy. Estos son yo les llamo patrón amplificadores de emociones. ¿Cuáles son los patrones amplificadores de emociones? Son las palabras, ¿sí? Los adverbios. Los adverbios son, para evitar cualquier tipo de complicación con términos abstractos, ¿sí? En caso de que haya personas que tengan malos recuerdos con lengua en la escuela, los adverbios son las palabras terminadas en mente, ¿sí? Como por ejemplo la palabra realmente, completamente, absolutamente, etc. Voy a dar un ejemplo de cómo lo puedo aplicar en ventas, ¿sí? Y quiero que notes la diferencia que hace en tu estado emocional el leer esta frase que contiene este adverbio y el leer esta frase que no la contiene, y cómo el adverbio ubicado en determinados lugares amplifica lo que vas a estar diciendo. Empiezo entonces diciendo el primero: estás completamente resguardado por mi garantía de 30 días. ¿Sí? Ahí el adverbio completamente es un amplificador de lo que sigue después. En este caso, resguardado por mi garantía de 30 días. Compará eso a nivel emocional, como lo sentís, con esto. Estás resguardado por mi garantía de 30 días. ¿Sí? Hay una diferencia entre la primera y la segunda frase. ¿Qué hace la diferencia? El adverbio terminado en mente. Como anécdota en coaching, esto para los coaches que están viendo y escuchando, estaba trabajando con una coachee y ella me decía que le costaba tomar una decisión, ¿sí? Entonces le dije una pregunta que es una evocadora de emociones, que vamos a ver más adelante. ¿Te pasó alguna vez que accediste a un estado emocional en donde tomaste una sabia decisión?
ella se detuvo un momento, ingresó en un estado de trance para conectarse con sus recursos y me dijo, sí, me pasó una vez. Recuerdo que en una ocasión tomé una sabia decisión y recuerdo el estado. Entonces, en ese momento, como yo quería amplificar esa emoción, porque iba a estar siendo un recurso en esa sesión de coaching, lo que le dije fue, bueno, ahora te voy a invitar a que realmente, hice una pausa, realmente te conectes con ese estado desde el cual decidiste sabiamente. Y cuando lo hayas hecho, te voy a pedir que me confirmes con un sí. Y generé silencio para facilitar el procesamiento de la información nueva. Me confirmó que sí, y luego le dije, bueno, desde este estado vas a tomar ahora una decisión. ¿Cuál te parece que es la mejor opción? Y bueno, desde ese estado tomó una buena decisión y bueno, luego me agradeció y cambió absolutamente el estado emocional. ¿Qué fue cuál fue la palabra que utilicé para que amplificara esa emoción? El adverbio, en este caso, realmente. ¿Sí? También pude haber dicho, te invito a que te conectes completamente con esa emoción o absolutamente, ¿sí? En el caso de las ventas, lo puedes utilizar como en el ejemplo, en el pequeño ejemplo que doy aquí, ¿sí? Digo pequeño ejemplo para no limitar tu creatividad con estos patrones, ¿sí? En el pequeño ejemplo que di aquí, en la parte de las garantías, ¿sí? Estás completamente resguardado por mi garantía de 30 días, estás absolutamente resguardado por mi garantía de 30 días. Comienza a utilizar los adverbios, recordemos, palabras terminadas en mente, para amplificar cualquier cosa que quieras decir y enfatizar, ¿sí? Las palabras que utilicé aquí son realmente completamente, bueno, te conté la anécdota de cómo lo utilicé en el coaching. Pasamos al patrón número 3. El patrón número 3 no lo escribí, lo voy a escribir ahora, ¿sí? Es el patrón de causa y efecto. Y es este patrón que estoy escribiendo ahora. Cuando X, entonces Y. Cuando X, entonces Y. Este patrón hace uso de nuestra lógica mental, de nuestra lógica cerebral. Nosotros pensamos en causa y efecto. El ejemplo más fácil de esto. Si llueve, si ves que está lloviendo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y tienes que salir, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Tengo que llevar un paraguas. Bueno, en ese ejemplo tan simple está la causa y el efecto. Si llueve, tengo que llevar un paraguas, si no, me voy a mojar. Este patrón, que es el patrón número 3, que te estoy regalando, utiliza la siguiente estructura. Cuando X, entonces Y. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Preguntaron sobre cómo hacer para incrementar las ventas del servicio de coaching, ¿sí? Vamos a utilizar un ejemplo así. Le podría decir a una persona, cuando quieras una sesión real y quieras realmente estar realizando cambios profundos, entonces me vas a llamar. La presuposición que contiene esa frase es que si llama a otra persona, no está buscando cambios profundos y no quiere realmente realizar cambios. Realmente quiera realizar cambios profundos, entonces te va a estar hacer uso de este patrón causa y efecto para que la persona, ¿sí?, internamente vaya asociando que ante determinada causa va a seguir determinado efecto. ¿Qué causa va a seguir determinado efecto? Bueno, eso es lo que es un excelente patrón para aplicar en ventas. En terapia o en coaching, bueno, le podrías decir, por dar un ejemplo, cuando comiences a relajarte aún más o cuando abras los ojos de esta sesión, entonces te darás cuenta de todos los cambios que realizaste. ¿Sí? Patrón, causa y efecto. Ni bien suceda esto, esto es lo que le va a seguir. Entonces, la persona chequea que X sucedió. Por lo tanto, es muy posible que Y se dé.